Es el lema popular de que nos comamos una manzana verde al día, pero lo cierto es que los expertos nos repiten y repiten la importancia de comer verduras, leguminosas, frutas en nuestro diario vivir. Y lo cierto es que muchas veces no lo hacemos. Hoy está Teresita Monestel justamente para decirnos qué clase de impacto puede tener esta alimentación con respecto a los tumores. Teresita, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Bienvenida. Patri? Muchas gracias, Tere, muchas gracias. Si queremos hablar de prevención de tumores, ¿qué tanto, verdad, impacta realmente la alimentación? Que eso que comemos definitivamente tiene relación con eso. Es muy importante porque estamos en una época donde comemos lo que está rápido a la mano. Pero definitivamente necesitamos mejorar nuestra alimentación. Hemos visto cosas muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, para que se produzca un cáncer tiene que haber un ambiente. Tiene que haber un medio ácido, con poca oxigenación y con mucho azúcar. ¿Ve qué interesante? O sea, que pase eso en nuestro organismo para que las células se conviertan cancerosas en malas. se conviertan en malas. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que todo lo que vaya a estar muy ácido o muy, con mucha acidez, eso nos ayuda a que la célula cancerígena se nos estimule, ¿verdad? Y tenga ese alimento que necesitamos que no tenga, generalmente. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que cortemos la posibilidad de que esa célula se reproduzca. Exacto. Ahora, ¿qué es el cáncer en sí? El cáncer es una alteración celular que se da por esas condiciones. Bien, si vamos a, digamos, profundizar, ¿verdad? Y detallar esas condiciones, sobre todo en este caso de alimentación. Iniciemos por los famosos vegetales verdes. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, vamos a ver esta lechuga que está. ¿Cómo nos ayuda todo esto verde que tenemos, por ejemplo, aquí? Muy importante, ok, que todo lo verde va a tener fibra. ¿Qué es lo importante de la fibra? La fibra nos va a dar saciedad, que es muy importante, nos va a dar una sensación de, obviamente de llenura y va a aportar también la posibilidad de limpiar ese colon. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, con el cáncer de colon, el cáncer de estómago? Son situaciones donde se queda, digamos, atascado, por decirlo así, mucho tiempo el bolo. El bolo alimenticio. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que limpiemos, que constantemente tengamos una buena salud digestiva. Ir al baño, tenemos que ir a defecar una vez o 2 veces al día. No es anormal. No es anormal. O 2 veces al día mínimo. Mínimo. Y esto lo que hace... Voy a traerme esto también, este apio que tengo por acá, porque vean. Ahora, cuando hablamos de los vegetales, sobre todo esto verde, ¿cómo es que me lo tengo que consumir para que verdaderamente sea efectivo, verdad? Ok, perfecto. Porque lo que queremos entender es cómo verdaderamente ayuda, qué hace la hoja en nosotros. Exactamente. ¿Qué es lo importante? Para que sea efectivo y para que de verdad sea como una escobita intestinal, ¿verdad? Porque si yo como un día y otro día no, y otro día sí no, necesitamos comer por lo menos 3 veces al día algo verde, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que esa fibra va a ser la limpieza absoluta y ¿sabes qué es lo más importante? Nos ayuda a enlentecer la absorción de la grasa. Vea, Patri, hay algo muy importante y eso quiero que quede muy, muy claro con los televidentes. El cáncer tiene una relación directa con la obesidad. La gente que tiene obesidad tiene más posibilidades. ¿Por qué razón? Porque hay muchos cánceres que son hormonodependientes. ¿Qué significa eso? Que la hormona viene a partir de un metabolismo graso. Entonces, ¿qué es lo importante? Necesitamos disminuir la cantidad de grasa y la cantidad de peso. Sí, de peso. Aparte de eso, liquidar un poco de grasa que tengamos en el cuerpo. Es importantísimo. Esta es la escoba intestinal número 1 que tenemos para limpiar, para que no absorbamos tanta grasa. O sea, escoba y protección para prevención, Ahora, es muy importante porque toda la importancia que tiene el intestino grueso y el intestino delgado en la síntesis y absorción, etcétera. Y con respecto a la microbiota es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar la síntesis y se va a dar la prevención de un montón de cosas. Bien, del capítulo de de todas estas hojas verdes, vámonos a las frutas, porque también hemos hablado tanto de estas. Claro. ¿Cómo nos ayudan las frutas? Ok, hay 4 frutas fundamentales que nos van a ayudar principalmente. La número 1, la reina. Las uvas. La uva. ¿Por qué razón? Porque la uva tiene... ¿Cualquier color? Generalmente, ojalá más oscurita, entre más oscurita mejor. Porque ella va a tener un compuesto que se llama resveratrol. El resveratrol nos ayuda a
rejuvenecer, a sentirnos mejor, a mejorar nuestro sistema inmunológico. ¿Y sabes qué es muy importante? Alarga los telómeros de los cromosomas, que son eso es lo que nos envejece. Y al envejecer la célula también tiene un poquito más, queda más vulnerable quizás. Imagínate qué interesante, hay una situación que se llama apoptosis celular, que es el envejecimiento de la célula. ¿Sí? ¿En qué ayuda esto? Bueno, en la apoptosis junto con los mariscos, que va a aportar la vitamina D, va a aportar toda el antioxidante para que esto no suceda, para que la célula no envejezca tan rápido. Ahora, cuando hablamos de frutas, ¿verdad? Y, bueno, la uva, digamos que es la primordial, pero ¿cuánta fruta debo consumir para realmente tener esta protección? Muy importante. Tenemos que consumir entre 6 y 7 uvitas por día. Ahora, esto que estás diciendo es fundamental. No podemos hipervitaminarnos o aumentar la cantidad de calorías, porque obviamente necesitamos tener un equilibrio, porque recordemos que es importante mantener la cantidad de glucosa en la sangre en un nivel óptimo, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante, la cantidad de insulina. ¿Qué es lo importante aquí? La cantidad de insulina nos va a hacer que entremos a producir más glucosa, etcétera, y eso va a ser el medio para que eso se reproduzca. Tere, me pongo a pensar, ¿verdad?, en las familias que hemos tenido algún caso de cáncer, ¿verdad? Y casos fuertes, digamos, uno dice, bueno, cualquier caso, porque en realidad uno dice, ok, puede haber alguna carga genética. Hay que tomar otra consideración, digamos, a las familias que ya tienen algo en la historia. Sí, hay mucha gente que, por ejemplo, llega a la consulta, pacientes que me dicen, doctora, es que toda mi familia ha tenido cáncer de gástrico o toda mi familia ha tenido cáncer de colon. Entonces, nosotros empezamos a tener ciertas consideraciones. La primera, alejar todos los posibles daños de cancerígenos, que son, el principal es el fumado, el segundo es el alcohol y el tercero la obesidad. Y sobre todo, la alimentación, como estamos diciendo aquí. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué recalcamos en esto? ¿Por qué siempre hacemos énfasis en esto? Porque todo lo que comemos hace algún efecto positivo en nuestro organismo. Y vos decías en la mañana que conversábamos previo sobre este tema, que todo, ¿verdad?, todas las acciones chiquititas más o menos suman en esta causa. Todo suma. Porque si estamos aquí, tenemos esta máquina de reproducción celular que está constantemente regenerándose. Somos una máquina perfecta de la creación. ¿Cómo no? Ahora, Tere, cuando hablamos vegetales, frutas, mucha gente dice, bueno, yo tengo todo esto en mi alimentación, pero lo hago en jugos, lo hago en batidos. Sí. ¿Qué tanto, verdad? ¿Qué tanto podríamos decir que debería de ser, digamos, a nivel de comérselo en una ensalada? O podríamos eventualmente que sea en batidos si es la misma función. Es la misma función. Ahora, es muy importante, ¿verdad? Hay que medir las porciones, es solamente eso. Generalmente lo que tenemos que hacer es comerlo crudo, ¿verdad? Sí. Digamos, por ejemplo, la lechuga, hay algunas cosas que no se comen crudo porque se necesita que tenga un tiempo de cocción, porque como el brócoli, por ejemplo, un pochadito, exactamente. Por lo menos. ¿Por qué razón? Porque ese cocimiento hace que se absorba un 55% más en el estómago, porque la acción enzimática va a ser mejor. O sea, esa enzima va a actuar mejor. Claro, claro. Ahora, en el caso de una persona diagnosticada con algún tipo de cáncer, Tere, ¿cambiamos radicalmente la alimentación en ese sentido? Totalmente. Claro. ¿Aumentamos todo esto o cómo lo manejamos? Cambiamos totalmente. Todo lo que esté lleno de azúcar refinado, de grasas saturadas, de todos esos almidones, todo eso va a hacer que tengamos más posibilidades de tener más cáncer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disminuir eso y vamos a implementar toda la parte de la Ahora, veo vegetales. Un chocolate y veo semillas que me llaman poderosamente la atención, porque uno pensaría, chocolate, estamos hablando que no queremos azúcar, que no queremos grasa. Exactamente, es un cuadrito, lo partimos, es un cuadrito por día. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nos dé la cantidad exacta de antioxidantes que necesitamos. Sobre todo, muy importante, ¿por qué necesito un antioxidante? ¿Qué es lo importante de un antioxidante? Porque él me va a combatir perfectamente la acción de un radical libre. El radical libre es lo que viene aquí a dañar mi célula, a producir un montón de cosas, envejecimiento, cáncer, enfermedades, muchas cosas que padecemos porque tenemos una acción constante de radicales libres que nosotros mismos decimos. ¿Por qué razón? Porque comemos mal, porque no comemos cosas que debemos. Esto es el mejor antioxidante. Entonces, la cantidad exacta, no podemos excedernos, importante, no podemos hipervitaminarnos. Exactamente.
No podemos tomar más calorías de las que necesitamos, pero sí tener un balance. Y todo está en la naturaleza. Todo lo tienen aquí y todo te lo agradecemos de verdad el día Muchas de hoy, gracias. porque esos son consejos muy útiles Muchas para todos gracias. nosotros en cuanto a nuestra salud. Tere, que pases un feliz día. Linda, Encantada de tenerte igualmente. aquí como siempre. Igual.